Vamos a dar inicio a este nuevo módulo que se encuentra enmarcado dentro del plan que estamos haciendo con todo el equipo remotizado. El día de hoy nos acompaña Alejandra. Vamos a conversar sobre elementos relacionados con el trabajo remotizado, desde la interacción que tenemos como equipo y la autogestión. Alejandra es psicóloga, trabaja en la empresa Target y nos ha acompañado en los módulos anteriores, así que ya la conocemos. Así que Alejandra, podemos comenzar. Súper, muchas gracias Liz. Bueno, muy buenos días a todos, ya habíamos estado saludándonos. Saludo también a las últimas personas que se incorporaron a esta charla, que como bien saben ustedes, tenemos una hora de conversación para compartir ciertos contenidos, cierta información que desde la modalidad de trabajo en la cual ustedes se encuentran hoy en día, nos puede ayudar a incorporar herramientas, ideas, ¿no es cierto? Y también a mantener o traer, ¿no es cierto?, al consciente aspectos que pueden ser parte como de nuestro sentido común, pero que hoy en día toman más valor desde esta modalidad, obviamente, en la que estamos de remotización. Entonces, para ir ya al tema, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar hoy, relacionado con elementos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro trabajo remotizado. Ahí, cuidado con los audios. Seba, ayúdame ahí a silenciar. Para hoy nos vamos a enfocar en dos grandes objetivos desde el aspecto de la remotización, que tienen que ver con los aspectos interaccionales de esta modalidad de trabajo y por otra parte desde la efectividad personal, ¿sí? Que son dos grandes focos que no podemos perder como de vista desde esta modalidad de trabajo y también desde lo presencial, como que esto no es algo que es solo y exclusivo del ámbito remoto, pero que en este cambio, en esta transformación, son elementos que debemos de seguir teniendo en consideración y hoy mucho más, porque como equipos de trabajo nos encontramos desafiados en esta modalidad de trabajo que si bien no la teníamos incorporada, trabajar bajo esta nueva modalidad es algo que fue nuevo, que fue novedoso, que poco a poco empezamos a ir viendo los beneficios, la utilidad. Si bien al principio fue un caos, yo me imagino que para todos ustedes fue un caos esto de tener que irnos para la casa y empezar a funcionar de esta manera, yo creo que hoy podemos ya empezar a sacar conclusiones y hemos podido darnos cuenta que sí somos capaces, desde el trabajo remotizado, sí somos capaces de que exista continuidad operacional, somos capaces de lograr los objetivos, somos capaces de realizar nuestras tareas y nuestros como compromisos u objetivos que tenemos trazados sin la necesidad de tener que estar en el espacio físico delimitado de una oficina, ¿sí? Hoy todos ustedes se encuentran en distintos lugares, en sus casas, en oficinas o en otros lugares que ustedes mismos eligieron para desarrollar su trabajo, y por lo tanto desde ahí no podemos olvidar ciertos elementos que nos pueden ayudar desde esta nueva modalidad a seguir avanzando, ¿sí? Porque finalmente el trabajo remoto no es solamente el conectarme a mi computador y tener reuniones virtuales, ¿sí? El trabajo remoto tiene que ver con el cómo mi función, mi tarea se trasladó a un lugar distinto y por lo tanto desde ahí cómo con los recursos que yo poseo, con las capacidades y las habilidades que tengo, puedo seguir desarrollando estas actividades sin dificultad. ¿Y para qué? Para obviamente apuntar al objetivo estratégico que existe a nivel compañía,
y obviamente sigamos avanzando en el desarrollo profesional y en el crecimiento también de nuestras habilidades o nuestras como potencialidades. Entonces, desde este desafío que tenemos de lo remotizado, eh, quiero puntualizar en dos elementos que resultan ser importantes de tener en consideración en esta forma de trabajar. Por una parte, como les decía hace un rato atrás, en el fondo el ser equipo remoto no es solo llegar y conectarme al computador o encender la cámara, sino que en el fondo es trasladar mi forma de trabajo a este nuevo espacio y desde ahí desarrollar mi función. Pero desde ahí no podemos olvidar dos elementos. Uno es la interacción, los aspectos relacionales y los aspectos comunicacionales que siguen estando presentes, ¿sí? Esté donde yo esté, esos elementos no se han perdido e incluso han tomado mucha más relevancia hoy, porque antiguamente podíamos tener esta conversación face to face, podíamos ir y trasladarnos a la oficina del compañero, nos podíamos encontrar en distintos espacios y por lo tanto teníamos elementos que eran facilitadores de la comunicación. Hoy tenemos un desafío mayor porque tenemos que buscar esos espacios de comunicación con los otros y de relación. Y por otra parte, algo que también está siendo o ha sido un tremendo desafío para las personas es la efectividad personal. ¿Y por qué eso ha sido un tremendo desafío? Porque en el fondo nos invita a la disciplina, nos invita a la adquisición de hábitos y nos invita también al ser constantes con el desarrollo de una habilidad que empezó a surgir, que quizá no tenía tan clara mi capacidad de autogestionarme, no tenía tan clara mi capacidad de organizar mi trabajo, de organizar mis tiempos, y por sobre todo los aspectos más bien de foco o de atención y concentración. Por lo tanto, nos vamos a enfocar ahora en estas dos grandes como aristas, estos dos grandes elementos que son parte del desafío de los equipos remotizados, y para eso les voy a comentar de algunas herramientas. Entonces, al enfocarnos en los aspectos más bien relacionales o comunicacionales, quiero compartir con ustedes como aspectos teóricos, pero también algunos elementos como prácticos o aspectos que deberíamos de tener en cuenta al momento de estar desarrollando nuestro trabajo remotizado. DDI, que es la alianza con la cual nosotros trabajamos, ellos son un centro de investigación de liderazgo de trabajo en equipo muy importante a nivel mundial, y a partir de las distintas investigaciones que ellos han ido haciendo, pudieron identificar que en el ámbito laboral y también en el ámbito personal, pero enfocado principalmente en el ámbito laboral, todas las personas, todos los seres humanos, funcionamos en base a dos grandes necesidades, ¿sí? Por una parte, todos nosotros tenemos necesidades personales, es decir, son todas aquellas necesidades que apuntan al ser escuchado, al ser reconocido, al poder generar confianza o confiar en los otros, y que obviamente nos ayudan a sentirnos mejor también dentro de este espacio laboral. Por lo tanto, todos, lo queramos o no, tenemos necesidades personales. Pero no solo tenemos necesidades personales, sino que también tenemos necesidades prácticas. Y esas necesidades prácticas apuntan a cómo, a partir de la interacción que establezco con los otros, yo puedo lograr mis objetivos. Todos ustedes tienen un objetivo por lograr, o varios, no solo uno, ¿sí? Pero en el fondo todos quieren, o día a día, tienen que lograr objetivos, metas, cumplir con alguna tarea, cumplir, ¿no es cierto?, con el desarrollo de algún procedimiento, y para eso necesitan de los otros, es decir, necesitan de una interacción.
ya sea compleja o más bien simple, pero para poder lograr ese objetivo necesitan de otros, a no ser que sea algo muy individual, donde no necesito interactuar con nadie y esa información la poseo yo, obviamente que desde ahí puedo no necesitar de la interacción, pero probablemente en algún momento voy a tener que dar a conocer el resultado de esa tarea y por lo tanto también entra dentro de estas necesidades prácticas. Y DDI lo que nos dice es, si queremos nosotros poder fortalecer nuestra habilidad de interacción, si queremos fortalecer nuestras habilidades interaccionales, en todo tipo de instancias de relación con un otro, no podemos perder de vista que todos los seres humanos tenemos estas dos necesidades. Tenemos necesidades personales y tenemos necesidades prácticas. Y eso se pone de manifiesto en cada interacción que yo tengo con un otro. En una interacción virtual, en una interacción telefónica, en una interacción vía mail, va a estar presente. Por lo tanto, si queremos seguir avanzando como equipos de trabajo remotizados, debemos de tomar conciencia de que estas necesidades están presentes en nuestro equipo y que por lo tanto, si yo solamente me enfoco en una, lo que nos va a ocurrir es que se nos va a desequilibrar esta balanza que necesitamos tener como en constante equilibrio. ¿A qué me refiero? A que si yo, ¿no es cierto?, como trabajador, solamente me enfoco en satisfacer mis necesidades personales, probablemente me voy a sentir bien, me voy a sentir confiado, me voy a sentir escuchado, valorado, pero probablemente no voy a ser tan eficiente en el logro de ciertas tareas o de ciertos objetivos porque no estoy satisfaciendo esas necesidades. Y por otra parte, si yo solamente como trabajador me enfoco en satisfacer las necesidades prácticas, probablemente voy a ser muy efectivo en el logro de mis tareas, pero a un costo muy elevado. ¿A qué me refiero? A que probablemente en un clima laboral deteriorado, en el no cuidar, obviamente, las necesidades que puedan tener los otros, en no trabajar con confianza, en no sentir que necesito a los otros para poder desarrollar mi trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener estas dos necesidades en consideración para que nuestro trabajo pueda seguir avanzando y maximicemos las habilidades que tenemos como equipo. Entonces, enfocándonos principalmente en cómo podemos satisfacer esas necesidades personales, DDI desarrolló 5 principios clave, que en toda interacción humana, ¿no es cierto?, en toda interacción que nosotros tengamos con un otro, estos 5 principios clave los debemos de tener muy presentes. Porque lo que voy a ir haciendo al momento de poder tenerlos en consideración en esta interacción es fortalecer mi relación y mi forma de comunicarme con los otros. Entonces desde ahí dice que uno de los principios clave, esto no está en orden, no es que esto es primero y apoyo es después, sino que en el fondo todos los principios claves interactúan de manera simultánea muchas veces en una conversación o en otros momentos solamente me enfoco en alguno de ellos. Entonces, desde ahí lo que nos dice es que uno de los principios claves fundamentales en toda interacción es la estima. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros debemos de tener la capacidad de poder mantener o incrementar el autoestima del otro. Y esto se relaciona mucho con la asertividad, ¿sí? Hoy en día, quizás ustedes han podido vivir la experiencia de que al no tener la instancia de decirlo face to face, muchas veces ocurre que al utilizar las redes sociales no cuidamos la forma en cómo decimos lo que decimos. Y muchas veces nos atrevemos a plantear algunas inquietudes sin pensar en el impacto que eso puede tener en el otro. Desde un mail
donde ni siquiera hago una introducción de hola, ¿cómo estás? Buenos días, espero que hayas amanecido bien, y solamente me voy a la tarea. Si hago eso, no estoy satisfaciendo las necesidades personales, sino que solamente estoy cumpliendo con satisfacer las necesidades prácticas, o desde enviar un mensaje o un WhatsApp, etcétera, diciendo algo que yo sé o puedo ser inconsciente del impacto que puede tener en el otro. Por lo tanto, en toda relación yo siempre debo ser cuidadoso con la manera en cómo le digo al otro lo que quiero decirle, sin dañar su autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Sin, obviamente, caer en como calificativos negativos, como de descalificar al otro, sin caer en culpar, que en eso muchas veces somos bien expertos, de responsabilizar al otro de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y sin, obviamente, aludir a todo tipo de actitud o de comentario que impacten la integridad del otro. Por lo tanto, debemos ser conscientes de cuidar la estima de la persona. Por otra parte, otro principio clave, y que hoy en día yo les diría que a veces no somos tan conscientes de eso, es la empatía. ¿Cómo podemos llegar a ser empáticos desde la virtualidad? ¿Cómo podemos ser empáticos desde lo remoto? Y la empatía podemos demostrarla desde pequeñas acciones. Por ejemplo, que si vamos a tener una reunión con un otro, encender las cámaras para tener la posibilidad de que el otro vea lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? Poniendo atención, dejando de hacer otras cosas y poner foco, hacer ver al otro que hay un contacto visual, de que en el fondo lo estoy mirando, a pesar de que sea a través de una pantalla, pero yo percibo cuando el otro me está poniendo atención. Yo percibo cuando el otro me está escuchando, porque para eso tenemos diversos sentidos. Entonces, no olvidemos que el estar en la virtualidad no nos da permiso a dejar de tener en cuenta estos elementos que puede estar incomodando al otro o que lo puede estar haciendo sentir desagradado. Muchas veces algunos dicen, hoy no, es que yo no prendo la cámara porque no me gusta verme. Bueno, oculta tu imagen. Y acá quizás algunos se han vuelto hasta más pretenciosos. Bueno, deja de mirar tu imagen y en el fondo enfócate en la interacción y en lo que quieres cultivar con la otra persona. Por otra parte, otro principio clave muy importante tiene que ver con la participación. Como equipos remotos no podemos funcionar desde el que donde no estoy en un espacio de interacción con otros, entonces yo mi trabajo lo voy a desarrollar en solitario. Hoy más que nunca necesitamos pedir ayuda. Hoy más que nunca necesitamos declarar que hay cosas que no sabemos. Y hoy más que nunca necesitamos fomentar la participación entre todos, generando ideas, generando, ¿no es cierto?, apoyos a quien lo necesite. Por lo tanto, un principio clave que también nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades personales tiene que ver con el sentirme incluido, sentirme parte de un equipo de trabajo. Por otra parte, el compartir. Durante un tiempo, en este caos, ¿no es cierto?, de organizarnos, de llevarnos el trabajo a la casa con los niños, el marido, los familiares, etcétera, dejamos muchas veces de hablar o de decir el cómo nos sentimos o qué es lo que nos pasa con una determinada situación. Por lo tanto, si queremos seguir, ¿no es cierto?, fortaleciendo nuestras habilidades comunicacionales, debemos ser capaces de poder expresar qué es lo que nos está pasando, si estoy molesta con el otro, poder decirle, ¿sabes qué? No me agradó esta situación, me siento molesto, qué podríamos hacer obviamente para poder resolverlo, pero no quedarnos con eso guardado desde esta situación de que estamos a distancia, sino que debemos de seguir resolviendo los conflictos, debemos de seguir teniendo interacciones donde podamos aclarar interpretaciones que pudimos haber tenido a través de mail, a través de WhatsApp, y ahí obviamente que los invito a pensar o a poder tomar nota. ¿Cuántas interacciones he dejado de pasar y no he aclarado lo que me pasa? ¿Cuántas
reuniones he dejado de tener con un otro, con un compañero de trabajo, con mi jefatura, donde no he expresado lo que siento y en el fondo he querido dar solamente foco a las necesidades prácticas. Pero como les dije anteriormente, tenemos que tener este equilibrio. Y por último, un último principio clave tiene que ver con el apoyo. Es decir, cómo yo puedo apoyar a otros sin tener que estar haciéndoles el trabajo, que muchas veces se confunde que apoyar a un otro es decirle no te preocupes, yo lo hago. Y brindar apoyo, obviamente desde el que yo quiero que el otro crezca, que yo quiero que el otro se desarrolle, implica el poder decir, ok, mira, estas son las directrices, reunámonos, te explico, te doy el paso a paso, pero es el otro el responsable de poder hacerlo. ¿Y para qué? Obviamente para no recargarme de tareas que no me corresponden y por otra parte brindarle al otro la posibilidad de incorporar una nueva habilidad. Entonces, estos principios clave se enfocan principalmente en satisfacer nuestras necesidades personales, pero en una interacción, en una relación, en un espacio de diálogo, de comunicación o incluso en un espacio de conflicto con un otro, no solo debemos de tener en cuenta los principios clave, sino que desde ahí nos dice, nosotros deberíamos de ser capaces de desarrollar una pauta en esta interacción que sea fructífera y que en el fondo nos permita llegar a puerto y seguir avanzando en los objetivos que tenemos por delante. Y ahí se juntan los elementos prácticos y los elementos personales. Por eso si se fijan en esta gráfica, los 5 principios claves están en el centro, porque no porque vamos a hablar o vamos a acordar un objetivo, vamos a resolver un conflicto, vamos a organizar tareas, vamos a delegar funciones, voy a dejar de tener en cuenta de que las personas con las cuales yo estoy interactuando tienen necesidades personales. Por lo tanto, los principios clave siempre deben de estar presentes en sus cabezas. Es como con lo que estoy diciendo, ¿estoy cuidando la estima del otro? ¿Estoy buscando de que el otro se pueda sentir bien con lo que le estoy diciendo? O que por lo menos impacte de una manera positiva y no lo deje bajoneado o no lo deje rumiando un pensamiento. ¿Se han puesto a pensar cuánto el otro a veces se queda con un comentario dándole vuelta, y eso nos va a afectar finalmente en nuestro desempeño, en nuestra efectividad? No todos tenemos quizás la capacidad emocional de reformularlo, resignificar esa situación y dar vuelta a la página. Hay veces que puede llegar incluso a cuestionarse si sirven o no sirven para el trabajo. Entonces, no podemos olvidar los principios clave. Y en términos de la pauta de interacción, que es decir, los pasos que deberíamos de siempre tener en cuenta en toda interacción, DDI nos dice que son 5 pasos. Y estos 5 pasos, en el fondo, son elementos que yo no pongo en duda de que ustedes los hacen de manera inconsciente quizá, o quizá al verlos ahora de manera más gráfica, van a poder identificar de que hay cosas que no hacen. Y que es importante de que puedan incorporar al momento de que tengan una reunión, por ejemplo, una reunión de equipo, una reunión de trabajo, una reunión de coordinación de tareas, que en el fondo ustedes puedan identificar de que fueron capaces de pasar punto por punto. Porque eso a la larga va a generar de que ustedes sean mucho más efectivos en sus reuniones, que no tengan que estar 2, 3 horas, o independiente que ustedes quizás ya fijaron 1 hora de máxima de reunión, pero que incluso pueda disminuir 20 minutos, como todos tenemos claridad de que al hacer estos pasos el resultado final es efectivo. Vamos a poder ir teniendo una interacción mucho más rápida y mucho más ágil como equipos, porque no olvidemos que lo que estamos queriendo hacer es maximizar y fortalecer nuestras habilidades del trabajo remoto. Entonces, en toda interacción que yo tenga con un otro, todos empezamos una conversación, pero esa reunión o ese foco que yo quiero abordar
tengo que tener súper claro cuál es el objetivo que quiero trabajar. ¿Qué quiero conseguir de esta reunión? ¿Qué quiero lograr con esta interacción? ¿Qué necesito? ¿Sí? Y obviamente cuál va a ser el impacto que va a tener esto que vamos a poner sobre la mesa y cuál va a ser obviamente el beneficio que también va a tener. Entonces, en el fondo, en esta interacción, yo comienzo poniendo estos temas sobre la mesa con claridad, ¿sí?, de lo que quiero lograr. Luego de eso, y en esta interacción, tengo que tener el espacio dentro de este diálogo de poder compartir información que pueda ser relevante, identificar cuáles son los problemas o las preocupaciones que puedan tener los otros en relación a esa tarea o ese acuerdo que queremos establecer, más, porque si no, lo que vamos a hacer es ser directivos, es decir, ¿sabes qué? Tengo que lograr esto y necesito que tú lo cumplas. Y eso, a la larga, todos sabemos que genera más insatisfacción en las personas que satisfacción. Y porque el principio clave, participación, es fundamental en toda interacción. Necesito tener esta instancia de compartir ideas. Luego de que yo ya puse el tema sobre la mesa, aclaré ciertos puntos, temas de conflicto, interpretaciones, la información, yo paso principalmente como al desarrollo del tema, ¿sí? Y acá obviamente podemos discutir alguna idea, podemos buscar nuevas ideas, nos podemos poner creativos, de manera de que pueda robustecer aquello que yo necesito una solución. Pasando por el desarrollo, yo tengo que llegar a acuerdos con el otro. Acuerdos donde el otro se sienta involucrado y se sienta partícipe de ese objetivo o de esa tarea que vamos a desarrollar en conjunto. Y una vez que yo tengo el acuerdo de ese objetivo, ¿no es cierto?, con indicadores, con tiempos, con fechas, con acuerdos mínimos de, bueno, dame acuso recibo, mándame un ok por WhatsApp, establecimiento de elementos que a mí me permitirían quedarme tranquilo de que se entendió la instrucción o el tiempo. Obviamente tengo que terminar la conversación. Y la conversación no se termina como, ya listo, que estés bien, chao, sino que la conversación se termina haciendo siempre un breve resumen de lo que vimos, un breve como brief de punto 1, punto 2, punto 3, ¿no es cierto? Y obviamente siempre cuidando y agradeciendo ese espacio de conversación con el otro desde que fue un aporte, ya sea haya sido la resolución de un conflicto o haya sido el acuerdo de una tarea. Para eso es muy importante que en toda interacción yo me dé el tiempo de verificar si se comprendió. Porque una de las cosas que nos ha pasado con la virtualidad o el trabajo remoto es que, claro, como ocurre acá, están todos con sus cámaras apagadas, por lo tanto yo no tengo la posibilidad de chequear si están poniendo atención, si están comprendiendo lo que yo estoy diciendo, si están involucrados en la actividad o en el fondo se está dañando mi estima y estoy sintiendo poca empatía en el fondo de los demás. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una interacción con el otro. Entonces, seamos conscientes también de que en el trabajo remoto debemos de seguir cuidando los espacios de interacción y de visibilidad con la otra persona. Y por lo tanto, debo también de considerar elementos para la mejora que obviamente puedan surgir como sugerencias a futuro. Entonces, con este pauta de interacción, podemos lograr, más los principios claves, podemos lograr tener un equilibrio en las interacciones que nosotros establezcamos con los otros de manera mucho más efectiva. Y por otra parte, no solo el aspecto comunicacional o el aspecto relacional es el que nosotros debemos de cuidar en un espacio remoto, en un espacio virtual, sino que también debemos de poder identificar cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que nos permita poder desarrollar como nuestra eficacia personal.
yo no sé si a ustedes les ocurre o les pasa que puedan tener quizás una lista de pendientes y que quizás esa lista de pendientes cada día crece más y no disminuye. Y por lo tanto hoy sienten que trabajan más, de que dedican más horas de su día en el desarrollo del trabajo, y eso nos habla de que hay algo que personalmente no estamos haciendo. Eso nos indica de que por alguna u otra razón estoy teniendo fugas de tiempo, estoy teniendo como eh, pocos elementos que me guíen y que me hagan tener foco en mi tarea. Se ha ido descubriendo de que para ser efectivo personalmente o desde esta efectividad personal, hay dos elementos que yo debo de ser capaz de tener gestionados. Por una parte, tengo que ser capaz de gestionar el tiempo que involucro en el desarrollo de una tarea, y por otra parte, para ser efectivos personalmente, debemos de tener la atención suficiente en el desarrollo de una tarea. Y aunque suene tan fácil administrar el tiempo y poner atención en las tareas, es algo que hoy está resultando sumamente desafiante en las personas. ¿Y por qué? Porque en el fondo cada vez estamos mucho más estimulados por redes sociales, por información, por otros elementos que en el fondo nos desvían el foco, y porque creemos, se nos empezó a instalar la creencia de que yo puedo hacer más de una cosa a la vez. Es decir, yo puedo estar en una reunión y puedo estar respondiendo o haciendo mis tareas. Me refiero a mis actividades. Y se ha comprobado desde la neurociencia de que eso no es efectivo, porque nuestro cerebro, si bien podemos ser habilidosos, pero neurológicamente nuestro cerebro está capacitado para desarrollar una cosa a la vez, es decir, pone foco en una cosa, pero no puede poner dos focos con la misma intensidad en dos o en tres cosas a la vez. Por lo tanto, lo que se ha ido viendo en esto, porque se han estado haciendo estudios que apuntan a ver la efectividad de las personas en el teletrabajo, y se ha descubierto que gran parte de la fuga del tiempo es dado por la menor capacidad de atención que estamos teniendo en las tareas que estamos desarrollando. Y en relación al tiempo, ha tomado más relevancia esta matriz que es antigua, ¿sí? Esta matriz de lo urgente y lo importante no es algo nuevo, no sé, me imagino que no es primera vez que ustedes la ven, y que nos habla de cómo nosotros podemos administrar de mejor manera nuestras tareas y nuestras actividades, desde una manera consciente. Y yo puedo tener esta tablita y yo puedo identificar dónde están la mayor cantidad de mis tareas diarias. Lo urgente alude a aquello a lo cual yo debo de poner foco de manera inmediata, ¿sí? Es como algo que está ocurriendo y que requiere de mi atención, ¿sí? Eso es lo urgente. Y lo importante son aquellas tareas o aquellas actividades que, si yo no las realizo, son críticas finalmente para la continuidad operacional o para el negocio o para el cumplimiento o el desarrollo de un objetivo. Entonces, yo puedo tener actividades que son urgentes, que surgen y que requiere que yo rápidamente ponga mi atención, y hay otras acciones que no son urgentes, ¿sí? Es decir, no requiere que yo coloque mi atención de manera inmediata. Y así como hay cosas urgentes y no urgentes, hay cosas en las cuales, si yo no las realizo, en el fondo puedo generar un impacto o puede ser muy crítico para el negocio o para el cumplimiento de mi objetivo. Y hay tareas que en el fondo yo podría efectivamente
dejarlas pasar y no va a generar un impacto en el otro. Es relevante hacerlas, obviamente, pero no tienen el mismo impacto que si fuera importante. Entonces, cuando yo hago el cruce de estas dos variables, desde lo importante y desde lo urgente, tengo tareas que están en un primer cuadrante que implica crisis, ¿sí? Es decir, se me junta algo que requiere mi atención inmediata y que si no lo hago en ese minuto, puedo ver incluso puesto en juego mi continuidad laboral, ¿sí? Por lo tanto, eso es algo que yo debo de hacer ahora ya. Pero muchas veces nos pasa en que sentimos que todo es importante, porque el otro nos está diciendo, oye, esto es urgente, esto es importante, pero también poder tener la conciencia si efectivamente puede que sea urgente, pero puede que no sea importante, ¿sí? Por lo tanto, ahí, el hacer esa distinción de si esa tarea impacta de manera tan grave en la continuidad operacional o impacta de forma muy grave en el desempeño del equipo o en mi propio desempeño, la tengo que incorporar en ese cuadrante, por lo tanto eso es algo que debo de hacer ahora, ¿sí? Y si yo pongo mi atención 100% en esa tarea, tengan por seguro de que la van a poder sacar rápidamente, ¿sí? Ahora, si no es algo urgente, pero es algo importante, es decir, es algo que yo debo de hacer, si no impacto el negocio, impacto el objetivo que tenemos como equipo de lograr, yo acá tengo que tomar una decisión en términos de cuándo o en qué momento del día voy a realizar esa actividad. Porque no es urgente, no requiere que yo le dé foco ahora, pero sí requiere que yo la haga. Porque si yo no mando esa información, dejo de que exista esta fluidez o esta continuidad operacional, ¿no es cierto? Y va a impactar a otras áreas, ¿sí? Por lo tanto, este cuadrante es el que requiere de una mayor habilidad, porque en el fondo requiere disciplina, requiere rigurosidad y requiere obviamente la voluntad de querer hacerlo, y no de que pase al otro cuadrante, donde en el fondo puedo dejar de pensar de que esa tarea es importante y puedo yo determinar, si esto no es importante, ¿sí? Y quizá hasta le digo, ni siquiera es urgente. Y por lo tanto lo elimino y después el otro queda a la espera de información que era muy relevante de poder enviar. Entonces, si surge alguna tarea que de alguna manera es urgente, requiere mi atención, pero no es importante, yo les diría que aquí es donde se concentran la mayor cantidad de las interrupciones que nosotros tenemos durante el día. Un mail que nos llega de manera sorpresiva, un llamado telefónico que no teníamos contemplado, una información o algo que surgió que nunca, yo no sé si les ha pasado, pero yo muchas veces planifico mis días y digo, hoy día voy a tener un día tranquilo, voy a poder dedicarme a realizar todas las actividades que tengo planificadas, ¿sí? Es decir, que son importantes, pero que no son urgentes. Y resulta que mi día se llenó de actividades urgentes, pero no importantes, que afectaron obviamente mi productividad, que afectaron obviamente mi planificación, porque como nunca me llamó todo el mundo por teléfono, todo el mundo me pidió ayuda, me pidieron el envío de información, ocurrieron ciertas situaciones que me sacaron el foco. Por lo tanto, acá yo les diría que una estrategia importante es poder delegar. Delegar desde a quién, con quién yo puedo contar para que me ayude quizás a sacar esto que es urgente, que no es importante, pero que no me desvíe ni haga que mi horario de trabajo se extienda más allá del horario como estimado, ¿sí? Que ahí obviamente cada uno podrá determinar cuál es el horario prudente para poder trabajar, porque también tenemos que ser efectivos en nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida social. Por lo tanto, no puede ser de que yo constantemente también esté dilatando mis elementos personales por el trabajo, ¿sí? El trabajo es importante, hay que hacerlo, pero no es la vida.
¿sí? Por lo tanto, si se me está yendo la vida en trabajar, algo de esto no estoy pudiendo organizar, algo de esto no estoy pudiendo priorizar y quizás estoy sintiendo que todo es urgente, que todo es importante y por lo tanto no puedo discriminar, no puedo decidir, no puedo planificar y no puedo organizar ninguna tarea. Entonces ahí, atención, porque es muy fácil caer en la responsabilización de los otros, ¿sí? Pero acá, en el trabajo remotizado, la autogestión y la capacidad como de gobernarse uno en el desarrollo de sus tareas es crítico, ¿sí? Y por último, tenemos un cuadrante en donde quizás también pueden ir desarrollando algunas tareas que están ahí en ese cuadrante, que no son ni cosas urgentes ni son cosas importantes, y que quizás antes se daba más, ¿sí? Desde lo presencial, desde el fumador social, ¿no es cierto? Que a veces terminaba más tiempo fumando que haciendo sus actividades, o desde dedicar tiempo a jugar, no sé, Candy Crush, o dedicarme a hacer vida social y hablar por WhatsApp mucho más tiempo, o también, desde lo que yo les he señalado anteriormente, desde el creer que yo puedo hacer varias cosas a la vez. Entonces, hablo por WhatsApp, estoy haciendo la tarea, estoy haciendo el informe, respondiendo mail, y finalmente mi atención está tan disgregada que después tengo que volver a revisar. Y eso es pérdida de tiempo. Entonces es mejor ser mucho más eficiente en el sentido de con pocos recursos o con un menor tiempo lograr el objetivo, ¿no es cierto? Que en el fondo tener tiempos muy largos para el desarrollo de una tarea. Entonces, atención y concentración, yo les diría que es un elemento que uno tiene que aprender a despejar y eliminar. Y eso también implica el, por ejemplo, no tener la tele prendida, poner música que en el fondo también nos ayude a mantener la atención y concentración, ustedes ya todos me imagino que han ido habilitando su espacio de trabajo, si es que necesitan mayor atención, concentración, poder decirles, si es que comparten con otras personas en su casa, con sus hijos principalmente, que van a estar en una tarea que necesitan atención y que por favor no los interrumpan. Debemos de buscar dentro de nuestras estrategias el cómo poder ser mucho más eficientes y también efectivos, en el sentido de poder cumplir lo que yo prometí o con lo que yo en el fondo quiero lograr. Y para eso, algunos como tips importantes, para que esta matriz resulte, obviamente tengo que ser capaz de priorizar, es decir, hacer mi tablita, organizar mis pendientes desde este es el número 1, este es el número 2, y como chequeando, ¿no es cierto?, con un checklist de poder ir diciendo esto está ok, esto está ok, de poder determinar si es que son acciones o actividades que yo puedo delegar en otros, de si son quizá tareas que me estoy demorando más porque estoy muy distraído. Si siento que estoy así, es muy fácil. Paro lo que estoy haciendo, me levanto de mi lugar de trabajo, voy a tomar un vaso de agua, salgo si es que vivo en departamento, al balcón, a la ventana, bajo la escalera o bajo el ascensor y doy una vuelta, camino, respiro profundo, y luego pongo foco, como desde la intención y la voluntad. Yo les diría que la disciplina hoy en el trabajo remotizado es una de las habilidades críticas. No podemos ser indisciplinados, porque acá no tenemos nadie que nos esté mirando, ¿sí? Como desde cuando lo hacemos presencial, que sabemos, es como alguien te mira. Alguien siempre está mirando lo que estás haciendo, y está mirando que estás jugando Candy Crush, y está mirando que estás hablando por teléfono, o está mirando que estáis vendiendo cosas, y que estoy teniendo fugas. Siempre hay alguien que te mira. Pero acá
solo mi familia, y mi familia no va a ir a llamar a mis compañeros ni a mi jefatura para decirles lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, debemos de ser disciplinados. Eso requiere rigurosidad, y un hábito se necesita por lo menos mantenerlo 30 días para que se vuelva un hábito, ¿sí? Es decir, una nueva como habilidad que yo quiero desarrollar. Si yo la practico día a día, ¿sí? Día a día, no un día sí, un día no, no es como el lunes empiezo la dieta, es si todos los días yo soy consciente y lo hago constantemente durante 30 días, eso se va a transformar en un hábito, ¿sí? Por eso con los niños muchas veces da resultado, porque los niños uno les va transmitiendo hábitos y uno es constante. ¿Cuándo se genera el caos? Cuando los padres dejan de ser constantes con las instrucciones que les dan. Entonces un día le dicen una cosa, al día siguiente le dicen otra, al rato después le dicen otra, por lo tanto eso no genera hábitos en los niños. Y en los adultos se vuelve más complejo, porque aquí hay un tema de decisión personal que también se pone en juego. Entonces, por una parte debemos ser capaces de priorizar nuestras tareas. Por otra parte, todo lo que les he dicho en relación a la atención y concentración. Si ustedes no se mantienen enfocados en el desarrollo de una tarea y quieren abarcar muchas acciones en un determinado tiempo, no van a lograr ser eficientes con nada ni efectivos. Por lo tanto, es mejor hacer una cosa a la vez, dedicarle el tiempo necesario o el tiempo que requiere para poder avanzar. Y acá, tanto en priorizar como en mantenerse enfocado, para los que son perfeccionistas, deben de saber cómo, en el fondo, puedo confiar un poco más en mis habilidades, puedo confiar en el trabajo que estoy haciendo y en el fondo dar paso a la siguiente actividad. Porque cuando uno es perfeccionista, me incluyo, uno destina mucho más tiempo del que debería, principalmente por las inseguridades que uno tiene. Hoy no, es que el color, la gráfica, el archivo, la planilla, etcétera. Y a veces es confiar en que cuando uno está enfocado en algo, uno lo va haciendo bien. Pero cuando no estoy enfocado, por ejemplo, estoy haciendo una tarea, no sé, no creo que suene como la tarea del colegio, ¿sí? Pero cuando estoy haciendo mi actividad, ¿sí? La responsabilidad que tengo asignada, y estoy en eso, y estoy respondiendo WhatsApp, y estoy al teléfono, y estoy viendo los mails que me entran, claramente mi atención y concentración disminuye, y eso está comprobado, no lo estoy diciendo yo, lo dice la neurociencia, ¿sí? Está comprobado que disminuye nuestra capacidad de atención y concentración. Por lo tanto, obviamente que aumenta la desconfianza y aumenta, obviamente, mi perfeccionismo, porque no me siento seguro y tranquilo de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Por otra parte, tengo que ser capaz de conquistar el aplazamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que con disciplina y rigurosidad, aunque no tenga la motivación en ese minuto de hacerlo, aunque no tenga las ganas, tengo que ser capaz de poder lograrlo, porque tengo que ir a mi matriz y decir, si esto lo planifiqué para hacerlo a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana lo tengo que hacer, para que se me transforme finalmente en un hábito. Y lo que nos ocurre habitualmente es que tendemos a distraernos con otras actividades y aplazamos las cosas. Por lo tanto, si yo quiero ser efectivo, tengo que ser capaz de luchar contra esos fantasmas que a veces tenemos ahí que nos incitan a hacer otras cosas que no son efectivamente las que tenemos programadas, ¿sí? O decimos, no, esto lo chuteo, y resulta que después ya se vuelve crítico. Y debemos de considerar, como les decía al principio, que no estamos solos, estamos en una interacción. Y probablemente gran parte de las complicaciones que hoy han tenido como equipo remotizado es que no siempre el otro responde, es que no siempre el otro envía la información, el que ahora ya no tengo la posibilidad de ir a su escritorio y de poder solicitarle la información, sino que ahora quedo sujeto a la buena voluntad que pueda tener el otro de cumplir, y eso no puede pasar. O sea, yo tengo que ser sumamente consciente de que el trabajo en equipo sigue siendo una prioridad dentro de el desarrollo de un objetivo dentro de una organización.
Por lo tanto, no porque no tenga nadie que me venga a fiscalizar físicamente, porque no van a venir a mi casa, ¿no es cierto? Significa que entonces yo no voy a ser capaz de priorizar y de cumplir, de mantenerme enfocado en la tarea y de obviamente de dejar de aplazar tareas que puedan ser importantes y quizás también son urgentes. O pueden ser importantes, pero no urgentes, porque el otro también lo necesita. Entonces también tenemos que ser conscientes y desde ahí, en el fondo es como ser un buen afiliado, en el fondo ser una persona que se siente que pertenece a un lugar, que es parte de un equipo, de que en el fondo trabajamos de manera sincronizada, que se da una sintonía como equipo y que el trabajo remotizado no nos quedó grande, ¿sí? Como para que no podamos decir, nos quedó grande el poncho, y que quizá este proyecto tan bonito y tan eh, como vanguardista que ustedes han adoptado, porque esto fue una decisión a la cual la empresa se aventuró, fue una apuesta, ¿sí? Pero para que toda apuesta funcione, necesitamos que las personas también vayamos adoptando ciertos comportamientos, ciertos hábitos que nos permitan corroborar de que esto sí lo pudimos hacer y que Collahuasi puede trabajar de manera remota y no impacta en su operación. Y no que tengan que estar diciendo de aquí al próximo año, ¿saben qué? Parece que tenemos que volver, porque la gran mayoría de los trabajadores necesitan un esquema de trabajo más paternalista, donde necesitan que alguien les diga cómo organizar su agenda, cómo tienen que hacer su trabajo, porque si no, no cumplen. Y así es nuestra idiosincrasia chilena, por lo tanto ustedes pueden demostrar de que sí somos capaces de ser autónomos, de autogestionarnos, de mantener y de cultivar las relaciones interpersonales, porque el trabajo remotizado en el fondo trae beneficios, y ya está comprobado en el fondo. En este año y medio que ha pasado se han podido ver los tremendos beneficios que ha traído a todos los trabajadores esta modalidad, y por lo tanto la idea es seguir maximizándola. Y para maximizarla se requiere de la disposición y de, obviamente, la intención de cada uno de ustedes de hacer día a día de mejor forma su trabajo, de forma de que un día sorpresivamente se estén dando cuenta que están siendo capaces de terminar o de cerrar el computador a las 6, 7 de la tarde para ir a hacer deporte, para ir a ver tele, para ver la serie que querían ver, para estar con sus hijos, si es que las cosas cada vez mejoran, de ir a tomarse un jugo, un café con alguien, de dedicarte, de también tener un espacio dentro de la organización de su día, de tener un almuerzo con un otro, eso también se puede hacer. Pero siempre y cuando yo soy capaz de administrar mi tiempo de manera eficiente y efectiva, pero más eficiente que efectivo, ¿no es cierto? Desde el que soy capaz de, con los recursos que tengo y el tiempo disponible, de lograr cumplir una tarea. Con esto terminamos obviamente esta charla, que lo que buscaba era como entregarles estos tips, estos aspectos relevantes que debemos de tener en consideración en esta modalidad de trabajo remotizado. Así que nada, escuchar si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que quiera señalar, qué le pareció el tema, lo que conversamos hoy. Obviamente ahí está la encuesta, obviamente para que ustedes la puedan ir respondiendo. Y nos quedan 4 minutitos antes de terminar esta charla. Por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, quiere dar su opinión, no sé, lo dejo ahí libremente. Bien. Si no hay comentarios, dudas, inquietudes, por mi parte me despido el día de hoy. Espero que lo que se ha señalado, lo que hemos compartido, lo tomen, lo procesen,
tomen conciencia hoy durante su día de trabajo. ¿Cuántas fugas de tiempo están teniendo? ¿Cuán efectivos están siendo? ¿Cuán eficientes están siendo con sus tareas y sus actividades? En la medida en que uno empieza a ser más consciente de eso, cuán solidario estoy siendo con los otros, hago la pauta de interacción al momento de reunirme con mi compañero de trabajo, estoy cuidando su estima, estoy siendo empático, estoy fomentando la participación, porque en la medida en que vayamos siendo conscientes de las habilidades que tenemos que ir desarrollando como personas, como trabajadores, obviamente que mucho más competente y mejor desempeño vamos a tener aquí o en cualquier otro lugar en el cual estemos. Así que muchas gracias por la escucha del día de hoy. Les deseo una muy buena semana. Ahí Gregorio está al teléfono, pero... ¿Quiere que te lo pare? Sí, ahí. Seba, ayúdame que Gregorio está ahí en audio. Así que nada, que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana, disfrutando obviamente de esta libertad que tenemos pandémica, a cuidarse obviamente, a seguir, no se relajen, sigan con todos los cuidados porque los que ya se contagiaron, o nos contagiamos, el recontagio es posible y los que aún no les ha ocurrido nada, afortunadamente sigan con todos los cuidados porque la responsabilidad personal en esto también es importante. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y les mando un abrazo y un beso a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, Adiós. chao. Que estén bien. Chao. Chau. Chao.